todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula Alarcón de grado noveno y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la ingeniería genética. Pero para entender la ingeniería genética primero veamos conceptos como por ejemplo qué es la biotecnología. La biotecnología es el aprovechamiento de los seres vivos para buscar servicios o bienes para la sociedad, pero por medio de la tecnología. Esto también acarrea una serie de ventajas y desventajas, como por ejemplo, digamos, en el campo de la agricultura, ventajas tendríamos que aumenta, por ejemplo, el rendimiento, la productividad, también que ya no es necesario usar tantos insecticidas o pesticidas. ¿Por qué? Porque un OGM, que significa organismo genéticamente modificado, digamos, por ejemplo, el maíz, que es susceptible a una plaga o algo así, ya se va a volver resistente a ella. Entonces ya no son muy necesarios. Y también que pues va a mejorar la nutrición. ¿Por qué? Porque esto aumenta también las vitaminas de cierta forma en, digamos, el vegetal o la planta, etc. De desventajas, seguimos en el campo de la agricultura, también podemos encontrar, por ejemplo, que genera desempleo. ¿Por qué? Porque pues va a generar como más productividad, automatización en estos procesos y ya no va a ser necesaria tanta gente. Y también que pues es muy costosa, la biotecnología aún es muy costosa. Entonces hay ciertas personas, ciertos campesinos que no tienen suficientes recursos para comprarla y no van a poder competir contra ciertos que sí. Entonces es un poco complicado. Bueno, pero esta biotecnología se divide en dos grandes partes, que son la tradicional y la moderna. Estas dos cuentan con varias diferencias entre sí, como por ejemplo la tradicional es aquella que existe hace miles pero miles de años, desde que nosotros los humanos sabíamos hacer cosas como el queso, el vino o el pan. Lo que pasa es que en ese momento no sabíamos cómo funcionaba, eran en realidad los microorganismos los que nos ayudaban en estos procesos y generaban estos alimentos. Hoy en día, es decir, la biotecnología moderna, sí entiende completamente, comprende estos procesos y eso nos permite hacer mejor utilización de ello. Entonces podemos tener productos más seguros, más eficaces, etcétera. Bueno, y ya teniendo claro esto que es la biotecnología, podemos entender otros procesos que también hacen parte de la ingeniería genética, como por ejemplo la clonación de seres vivos, no solamente de plantas, de bacterias, sino también de animales. Entonces vamos a ver los pasos para clonar un animal. Número 1, se retira el núcleo del óvulo. Número 2, se quita el núcleo de la célula somática y se pone en el óvulo enucleado. Número 3, ponemos el núcleo al óvulo enucleado. Número 4, aquí viene la cultivación del cigoto. En esta parte pues mantenemos el embrión in vitro hasta llegar al proceso de mórula. Ya una vez llegamos ahí podemos, digamos, implantar el embrión en un útero materno. Este obviamente fue anteriormente preparado para eso. Y por último, pero no menos importante, viene el nacimiento del nuevo ser. Y así es como se clona un animal en muy pocas palabras. Y esto que acabamos de ver nos lleva a un término muy interesante y es algo que tiene que ver con lo que hablábamos de la clonación y también lo anterior que tenía que ver con el maíz y la agricultura. Y es un término que es organismo transgénico. Transgénico en sí significa que ha sido modificado genéticamente con un gen externo, ¿cierto? Esto hace que tenga una serie de cambios y transformaciones y pues que sea diferente. Entonces aquí nos encontramos con algo que es que hay una gran diferencia entre un organismo transgénico y un OGM, que significa organismo genéticamente modificado, que es todos los organismos transgénicos son OGM, pero no todos los OGM son transgénicos. ¿Por qué? Como decía, los transgénicos son modificados con genes de otra especie, genes externos. En cambio, los OGM, digamos solo OGM, son aquellos de los que se o potencia o como inhibe algunos de sus genes. Entonces no sufren cambios muy grandes. Y todo lo que hemos visto anteriormente hace parte de algo muy grande e interesante llamado Proyecto Genoma Humano. En conclusión, este proyecto es un proyecto internacional de estudios científicos que permitirán comprender, manipular, regular y usar toda información genética que contiene el ser humano. Esta investigación aún está en curso y en un futuro tendrá increíbles consecuencias que darán un gran progreso y solución a problemáticas de diferentes índoles. Pero la ingeniería genética también cuenta tanto con beneficios como con inconvenientes. Entre las ventajas encontramos que puede mejorar la calidad y durabilidad de frutas y verduras, que puede introducir genes sanos en células enfermas, también producir bacterias que produzcan plástico biodegradable, nuevos fármacos para diferentes enfermedades, producción de bacterias que degraden vertidos, prevención de enfermedades genéticas, entre muchas otras.
Y entre los inconvenientes o desventajas encontramos que podría ser peligroso en algunos organismos, puede también abrir las puertas y brindar oportunidad de generar nuevos venenos y enfermedades, también mucha contaminación genética y genera cambios fundamentales en diferentes alimentos que conocemos.